que es el aparato urogenital, ¿no? Entonces, en la vida intrauterina, el aparato urogenital, como pueden observar aquí en la gráfica, tiene el sistema funcional, son distintos, vamos a ver el urinario y la parte genital. Ambos tienen su origen embriológico a nivel de lo que es el mesodermo intermedio. Aquí, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. Entonces, ambos, tanto el urinario y el genital, tienen su origen a nivel del mesodermo intermedio. Vamos a ver primero el sistema renal. El sistema renal está formado, va a formarse lo que son los pronefros, mesonefros y metanefros, ¿no? En forma cráneo-caudal aquí, ¿no? En forma cráneo-caudal se van a ir formando. A la cuarta semana ya no hay indicios del sistema pronéfrico. El pronefro son nefrotomas que desaparecen rápidamente, ¿no? Estos van a ir desapareciendo. El pronefro al inicio de la cuarta semana está representado por más o menos 7 a 10 grupos de células sólidas en la región cervical, ¿no? Los grupos constituyen unidades excretoras vestigiales de los nefrotomas que muestran una regresión antes que aparezcan más grupos caudales. El mesonefro, más o menos a la cuarta semana, aquí podemos ver el pronefro, el que desaparece, ¿no? El mesonefro, a la cuarta semana, este mesonefro y los conductos mesonéfricos van a derivar del mesodermo intermedio, del segmento torácico al lumbar superior, ¿no? Y a la sexta semana es ovoide luminoso al lado de la gónada en formación del conjunto que son la cresta urogenital y en el valor van a persistir los túbulos caudales, ¿no? El mesonebro se alegra con rapidez, aquí podemos observar en la gráfica, que va a producir una forma de S, ¿no? Aquí, una forma de S, y adquiere una red de capilares, ¿no? Aquí está adquiriendo una forma de S y una red de capilares que van a desarrollar y van a formar lo que es el glomero, ¿no? Que en su extremidad medial, alrededor del glada glomérulo, da origen a lo que es la cápsula de Bowman. Y juntas a estas estructuras van a constituir lo que es el corpúsculo renal, ¿no? Que es la unidad funcional del riñón. El metanefro es el riñón definitivo, este sí no desaparece, más al contrario, forma el riñón definitivo. El metanefro o riñón definitivo es el tercer órgano urinario que aparece en la quinta semana. Su unidad excretora se desarrolla a partir del mesodermo metanéfrico, ¿no? Y aquí podemos observar ya el riñón primitivo formándose con las cálices mayores, menores y los túbulos colectores en proceso de vaginación, ¿no? El sistema colector, bueno, viene de los conductos colectores del riñón permanente. Una vez que ya se forma el riñón permanente, va a originar la yema ureteral. Aquí está la yema ureteral. Y una excrescencia del conducto mesofrénico cerca a su entrada de la cloaca, ¿no? ¿Se acuerdan en digestivo? A la séptima semana, la membrana cloacal tiene que romperse. Va a formar un tabique que va a separar el alantoides con lo que es el conducto anal. Por tanto, ese alantoides va a llegar a formar lo que es el sistema urinario, ¿no? El sistema colector más tarde, la yema dilatada, la yema ureteral dilatada, va a formar lo que es la pelvis renal primitiva, que se divide en porción craneal y caudal. De ahí van a formar los futuros cálices mayores. La yema ureteral va a dar origen a las siguientes estructuras, ¿no? Al uréter, a la pelvis renal, a las cálices mayores y menores, y aproximadamente 1 a 3 millones de túbulos colectores, ¿no? El sistema colector tiene túbulos colectores recién formados que están recubiertos en su extremo distal por un casquete, ¿no? De tejido metanéfrico. Aquí está que va a formar lo que es el glomérulo, ¿no? Aquí vamos a ver que empieza con la caperuza de tejido metanéfrico, los cúmulos celulares, la vesícula renal y la unidad funcional del riñón, la nefrona, ¿no? Que está envuelta con la cápsula de Bowman. Y aquí adentro tenemos el glomérulo que está lleno de capilares arteriales y vénulas, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el túbulo cotorneado distal, el asa de Henle y la cápsula de Bowman, ¿no? Túbulo cotorneado distal proximal y el asa de Henle y la cápsula de Bowman. Por tanto, este sistema excretor, cada túbulo colector induce a caperuzas de tejido metanéfrico, va a inducir a nivel de lo que es las caperuzas de tejido metanéfrico para formar las vesículas renales, ¿no? Como pueden observar aquí. Y estas van a originar túbulos que se elongan, que estos son más ovillos capilares denominados glomérulos, ¿no?
donde se van a encontrar y van a formar las nefronas, que existe cerca de 1 millón en cada riñón, en total 2 millones de nefronas, ¿no? El riñón definitivo comienza a funcionar a partir de las 12 semanas emitiendo orina y las nefronas ya se forman en el nacimiento, después de nacer, ¿no? Como siempre les menciono, cada órgano tiene su regulación molecular. Aquí también vamos a ver que la regulación molecular del desarrollo del riñón está dado por el mesénquima, que va a expresar lo que es la WT1, que es el factor de transcripción que se da a este tejido para la competencia de responder, induciendo a la yema ureteral, ¿no? Para que crezca. Mediante el mesénquima, este factor va a controlar además la producción de un factor neurotrófico derivado de las células gliales, ¿no? Y el factor de crecimiento o factor de dispersión. Entonces, por tanto, la conversión del mesénquima en el epitelio para producir nefronas también está medida por las yemas ureterales mediante la expresión del WNT9B y el WNT6 que van a regular el alza del PAX2, WNT en el mesénquima metanéfrico, ¿no? Por tanto, la posición del riñón, el riñón está situado inicialmente en la región pélvica, ¿no? En la vida intrauterina, pero más tarde se desplaza a una posición más craneal en el abdomen. Y este ascenso del riñón se da por la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento del cuerpo en las regiones lumbares y sacras, ¿no? ¿Cuál es la función del riñón? El riñón definitivo ya formado a partir de los metanefros se vuelve funcional cerca de las 12 semanas o 12ª semana, que va a enviar la orina a la cavidad amniótica donde se mezcla con el líquido amniótico, ¿no? Es por eso que ya vamos a observar aquí en la gráfica el alantoides, ¿no? La parte vesical, la parte pélvica, ¿no? Y ahí formándose lo que es el pronefro que desaparece y el metanefro es el riñón definitivo, ¿no? La vejiga, más o menos a las 4 a 7 semanas, hay una división de la, como les iba mencionando, de la membrana cloacal, se rompe y llega a formar el seno urogenital y el conducto anorrectal. Ese tabique urorectal, el alantoides va a formar la vejiga, la porción pélvica y la porción cefálica, ¿no? La uretra prostática y membranosa y con los conductos eyaculadores del segmento caudal del conducto mesonéfrico, ¿no? Aquí podemos observar ya la formación de los mesonefros, ¿no? Y de la vejiga, ¿no? La uretra tiene un epitelio endodérmico que tiene tejido conectivo y muscular. Deriva del mesodermo, que es la porción prostática que va a originar la próstata y las glándulas ureterales y las parauretrales, ¿no? Aquí podemos observar en la gráfica la uretra peniana. La uretra tiene 3 porciones en el varón, que es la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa, ¿no? Ahí está la formación de la vesícula seminal, el conducto deferente, el uraco, ¿no? Consideraciones clínicas, podemos observar lo que es la agenesia renal unilateral. ¿Qué quiere decir agenesia? ¿No? Que falta un riñón, ¿no? Unilateral. Voy a comentarles un caso. Generalmente a veces uno puede vivir con un riñón, no hay ningún problema, pero lamentablemente si abusamos, si excedemos con las bebidas alcohólicas, el consumo excesivo de sal, entonces vamos a ir arruinando el único riñón que estaba trabajando, ¿no? Entonces, contarles una anécdota, un paciente viene de más o menos de 30 años, joven, viene en estado inconsciente, pálido, anémico y sin conciencia, ¿no? Se le interna, se le sube a terapia intensiva y ahí se hacen los exámenes complementarios como es la ecografía abdominal y ahí se puede visualizar que era y aparte de eso se le hace la urea, la creatinina, el hemograma completo, la glicemia, ¿no? Y vemos uno, el principal, ¿no? La ecografía solo tenía un riñón y ya estaba atrofiado, ¿no? Y la urea y creatinina, la creatinina estaba con 5,2, entonces era un paciente que ha abusado de su riñón, ¿no? Entonces sí o sí estos pacientes necesitan vivir con diálisis peritoneal, ¿no? Y el riñón pélvico, como les iba mencionando, a principios en el neonato se ubica en la pelvis, pero por el ascenso y el crecimiento de la región lumbar y torácica, estos tienen que descender. Y si no, bueno, es un problema, ¿no? Es un problema grande. Bueno, ahora vamos a ver el aparato genital. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola.
Hola, ¿me escuchan? No, doctora, está bien. Sí, doctora, Ya, sí le muy bien. escucho. Cualquier cosita me interrumpe. Vamos a ver el aparato genital y con esto terminamos ya lo que es el proceso del segundo parcial, ¿no? El aparato genital va a estar determinado. Primero tenemos que diferenciar y hacer la diferenciación sexual, que es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, ¿no? Estos genes son los autosómicos, ustedes ya lo han debido ver un poquito más, ¿no? La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y. La mujer siempre va a tener el cromosoma XX y el varón es el que determina el sexo, ¿no? O puede dar el X o puede dar el Y. Entonces, la clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y este contiene el gen que rige la formación de testículos y que se llama el gen o complejo SRY, ¿no? La región del Y que determina es el sexo, ¿no? En su brazo corto del YP11 genéticamente, ¿no? Entonces nos va a dar el sexo masculino, como pueden observar aquí. Pero el sexo femenino nos va a dar lo que es el XX, ¿no? Las gónadas, aunque en el sexo del embrión se decide por mecanismos genéticos en el momento de la fecundación, no adquieren morfología diferenciada hasta la séptima semana. ¿Va? Van a aparecer como una condensación llamada cresta genital, ¿no? Aquí tenemos. Y mediante la ecografía se puede observar el signo de grano de café, ¿no? O el signo de tortuga. El signo grano de café varón y el signo de tortuga mujercita, ¿no? Epitelio prolifera y da origen a los cordones sexuales. Las células germinales detectadas a temprana en el desarrollo entre las células endodérmicas del saco vitelino, vamos a tener a la lantoides, una influencia inductora sobre el desarrollo gonadal que va a emigrar por una ruta conocida. Y a la sexta semana invaden a lo que son las crestas genitales, ¿no? Una vez que ya se ha determinado el sexo, tanto en el masculino como en el femenino, vamos a ver lo que es la parte de masculino. Los testículos, si el embrión Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales llevan un complejo cromosómico denominado XY, que van a llegarme a formar lo que es los testículos. Un momentito, por favor. Hola, hola, mil disculpas. Bueno, ¿me escuchan, no? Hola. Sí, Ya. doctora. Entonces, Sí, doctora, se escucha. ya, Sí, doctora. mil disculpas, era una llamada. Las células una vez que se han formado los testículos ya se ha determinado el sexo, vamos a ver el complejo XY, vamos a empezar la formación en la vida intrauterina, las células de Leydig, que se desarrollan a partir del mesénquima de la cresta genital, ¿no? Se ubican entre los cordones testiculares, ¿no? Aquí están los cordones testiculares. Ahí se encuentran las células de Leydig que van a secretar la testosterona, ¿no? Y a la octava semana van a empezar a producir la testosterona. Estos cordones testiculares se permeabilizan en la pubertad, pero en el neonato quedan intactos, ¿no? Va a tener cordones, una red testicular, un conductillo eferente y un conductillo deferente, ¿no? Ahí está. Por tanto, los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas, que son las células sustentaculares o células de Sertoli, bueno, estos van a provenir del epitelio superficial de la glándula, y estas células sustentaculares o de Sertoli son las que van a crear los espermatozoides, ¿no? En cambio, las células intersticiales de Leydig proceden del mesénquima original de la cresta gonadal y estas están situadas entre los cordones testiculares y son las que van a producir la testosterona, ¿no? Ya en la vida intrauterina, los cordones testiculares permanecen sólidos hasta antes de la pubertad, ¿no? Y cuando adquieren una luz van a dar origen a túbulos seminíferos. Vamos a ver que hay cordones, red testicular, conductillos deferentes y el conducto deferente de Golf, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los ovarios. El genotipo de los ovarios para determinar el sexo es el XX. Aquí hay ausencia del Y. Causan los cordones sexuales primitivos, desaparecen y sean sustituidos por un estroma vascularizado que es la médula ovárica, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? La médula ovárica. Ahí está la médula, los cordones medulares en degeneración, ¿no?
Los ovarios, el epitelio superficial va a continuar proliferando y da origen a cordones corticales que también se disgregan, ¿no? Un cúmulo de células aisladas rodeando las células germinales primordiales y así la célula primordial a las células foliculares, ¿no? Es muy distinto. Aquí podemos observar la formación, ¿no? Aquí están los testículos, ¿no? Cómo empiezan a formarse los cordones testiculares y aquí vamos a encontrar a las células de Sertoli que me van a generar los espermatozoides y las células de Leydig, que son intersticiales, van a producir la testosterona, ¿no? Ahí ya vamos a observar el conducto mesonéfrico que está formando el futuro riñón primitivo. Y a nivel de lo que es el ovario, va a formar lo que son las ovogonias y los folículos primarios, ¿no? Los conductos genitales, inicialmente los embriones, tanto masculino como femenino, tienen dos pares de conductos genitales. El conducto mesonéfrico o de Golf, ¿no? Y el conducto paramesonéfrico o de Muller. El de Golf es el del varón y el de Muller es el de la mujercita, ¿no? Tienen un periodo indiferenciado ambos. El conducto paramesonéfrico de Muller tiene una invaginación longitudinal anteroexterna, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica. Ahí está el conducto mesonéfrico, ¿no? La parte craneal es la cavidad abdominal y la caudal cruza ventralmente el conducto mesonéfrico. Y hay una línea media que se encuentra homólogo contralateral, lo que es el canal uterino y el tubérculo paramesonéfrico o de Muller, ¿no? Bueno, va a haber una regulación molecular y estos están, bueno, aquí vamos a observar el complejo SRY, que es el gen responsable del desarrollo testicular. Hay un túbulo del conducto mesonefro que va a penetrar la cresta gonadal, aquí, ¿no? Estamos hablando en el sexo varón. Tiene un factor esteroidogénico, uno, que es la diferenciación de las células, que este se va a encargar de diferenciar las células de Sertoli y las de Leydig. Las de Sertoli, como les mencioné, va a producir espermatozoides y las de Leydig va a producir lo que es la testosterona. Este complejo de testosterona, el receptor, va a viralizar, ¿no? Al conducto de Golf en 5-alfa reductasa y dihidrotestosterona, que es el responsable de la diferenciación de los genitales externos, ¿no? Conductos genitales del sexo masculino, cuando el mesonefro regresa a los túbulos más distales y el conducto permanece, va a haber túbulos epigenitales, que son conductillos eferentes, y los túbulos paragenitales, que es el paradídimo, va a tener un mesonefro caudal, que es el apéndice del epidídimo, que tiene la función de almacenar al espermatozoide. Formación de sistemas principales, ahí vamos a ver al epidídimo, el conducto deferente y el eyaculador, ¿no? Aquí en la gráfica podemos observar la diferenciación de los conductos, ¿no? Ahí está el epidídimo, el paradídimo, ¿no? Ahí está el conducto deferente, la unión del conducto deferente, la unión de la vesícula seminal y el conducto deferente me va a dar el conducto eferente, ¿no? Los conductos genitales en la parte del sexo femenino son conducidos por los conductos paramesonéfricos que van a originar los conductos genitales femeninos principales. Y en él vamos a distinguir tres porciones, una craneal, vertical, una horizontal e intermedia, ¿no? Y la vertical que es más caudal con conductos fusionados. Tenemos que va a formar las trompas uterinas, las porciones craneales, el útero y la vagina, que es el primordio útero-vaginal, ¿no? Entonces aquí podemos observar en la gráfica, formando lo que es el seno urogenital, el útero, la vagina aquí, el útero, ¿no? Las trompas de falopio, porque ya hemos visto la formación de los ovarios, ¿no? Con los ovogonias y los folículos primordiales. La vagina es en la inserción del seno urogenital de los conductos paramesonéfricos, van a ser fusionados. Va a haber un bulbo sinovaginal que va a dar lugar a la lámina vaginal. Este, por proliferación, aumenta de distancia, aquí podemos observar la vagina, aumenta de distancia, ¿no? Y entre el seno urogenital y el paramesonéfrico. En el quinto B ya se canaliza completamente, ya se forma. La vagina tiene un doble origen. En la parte superior está formada por los conductos paramesonéfricos y en la inferior por el seno urogenital endodermo, ¿no? Entonces, los genitales externos tienen un periodo de indiferenciado más o menos a las 3 semanas. En la gráfica podemos observar, ahí está el falo primitivo y la membrana urogenital, ¿no? Ahí está el varón y la mujer, ¿no?
Los genitales externos del hombre, bueno, eso tiene un rápido alargamiento del tubérculo genital que se denomina falo, ¿no? Aquí tenemos el falo, ¿no? Eh, este arrastra pliegues uretrales y al tercer mes se fusiona para formar las paredes uretrales y establecer la uretra peniana, ¿no? Una vez que ya se forma el falo, va a establecer la uretra peniana. Los genitales externos de la mujer, estos van a estar dados por los estrógenos, tienen su tubérculo genital aquí, que crece muy poco y va a formar lo que es el clítoris, ¿no? Tiene pliegues laterales que no se fusionan y que son los labios menores. Y las tumefacciones labios escrotales crecen y van a formar lo que son los labios mayores, ¿no? Ahí está el labio menor y por ende vamos a ver aquí el labio mayor, que no es más que la tumefacción labio escrotal, ¿no? Cabe recalcar que es muy importante, son 20 semanas va a encontrarse el polo testicular, va a tener el gubernáculo, ¿no? Aquí el gubernáculo testi, en su porción abdominal, en una porción extraabdominal se va a formar y va a comenzar el descenso del testículo. A principios está en el abdomen, ¿no? Pero sí o sí tiene que bajar, tiene que descender. Y a la semana 12 por el orificio inguinal profundo desciende. Y a las 28 semanas tiene que migrar por el canal inguinal y a la semana 33 van a alcanzar lo que es el escroto, ¿no? Entonces sí o sí tiene que descender el testículo, si no vamos a estar con una criptorquidia, ¿no? Que es la falta de descenso del testículo. Bueno, aquí podemos ver las envolturas testiculares, ¿no? En el varón, en el sexo masculino, que viene, ¿no? Desde bueno, vamos a empezar desde afuera, que sería la piel, luego tenemos la fascia cremastérica, ¿no? Tenemos la túnica, la fascia espermática interna y externa, la túnica albugínea, ¿no? Que está cerca a lo que es el testículo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hola, hola. Doctora, sí, buenas. Disculpe, ¿cómo dijo que se generaba la criptorquidia? Es ¿Cuál por era la el factor? falta, es por, es porque no ha descendido el testículo, ¿no? Generalmente el Mm. testículo en la vida intrauterina se encuentra en la porción abdominal, pero este sí o sí, por el aumento y la presión lumbar y torácica, tiene el gubernáculo testis, hace que descienda por el conducto inguinal, ¿no? Profundo. Y a la semana 33 tiene que llegar a alcanzar y ubicarse a nivel del escroto. Pero por factores hormonales o problemas, puede que este quede en la cavidad abdominal y eso es la criptorquidia, ¿no? Ah, ya, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿qué grupos faltan defender, por favor? Hoy han defendido todos, si no nos falta nada. Hola.